Como he tratado de explicar en mi vídeo anterior, tenéis el enlace por aquí, Rubén Gisbert entiende que la democracia es un sistema político que se fundamenta en la libertad política colectiva y que solamente es posible a través de dos mecanismos, que son primero la representación política por distrito uninominal con mandato imperativo y segundo la separación de poderes entendida de una manera específica. En este vídeo yo me voy a centrar en el primero de estos dos mecanismos, es decir, en la representación política por distrito uninominal y mandato imperativo. Y voy a dividir el vídeo en tres partes. La primera parte voy a hablar de la representación política por distrito uninominal. En la segunda parte voy a hablar del mandato imperativo. Y en la tercera parte voy a hablar de la subvención o la financiación de los partidos políticos. Rubén Gisbert entiende que el tipo de representación política que él defiende, que es la representación política por distrito uninominal, se opone a otro tipo de representación que es la representación por circunscripción única proporcional, o mejor dicho, la representación proporcional por circunscripción única. Es decir, que habría dos tipos completamente distintos de representación política. Vale, yo ahora voy a hablar de la representación política por circunscripción única proporcional. Este tipo de representación política es la materialización de lo que yo en mi primer vídeo he llamado las democracias modernas, tal y como se constituyen en Europa a partir de la Revolución Francesa. La idea es que los parlamentos ya existían durante la época feudal. Los parlamentos no son un invento de las revoluciones americana y francesa. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues que antes de la Revolución Francesa, los parlamentos se entienden como cámaras de negociación de intereses particulares. Y como esto es así, los distintos estamentos tienen su propia representación. Y además, dentro de cada estamento, la representación está dividida por zonas geográficas. Es decir, cada uno de los representantes representa los intereses particulares de un determinado estamento y de una determinada zona geográfica. La Revolución Francesa, a partir de la Revolución Francesa, se rompe con esta idea y lo que se inician son los parlamentos en un sentido moderno, entendidos precisamente como cámaras de deliberación, donde todos y cada uno de los representantes representan el interés común de toda la nación. Es decir, que se pretende llegar a una voluntad general, a un bien común, a través de los representantes que representan los intereses generales de toda la nación. Esta es la distinción fundamental. De manera que se pasa de una representación de intereses particulares a una representación de los intereses generales. En este sentido, la forma de representación que existe en Estados Unidos es una forma de representación menos moderna, porque se siguen representando, teóricamente la idea es que se representen los intereses geográficos de cada uno de los distritos. Que sea una forma de representación menos moderna no quiere decir que sea mejor ni que sea peor. Esto es algo que vamos a discutir ahora. Pero se podría defender, y yo defiendo, que es una forma de representación menos moderna. Bien, aunque en teoría la forma de representación por distrito uninominal en Estados Unidos no representa estamentos sociales ni clases sociales directamente, sino que representa intereses geográficos por distritos, en la práctica sí que lo hace, básicamente porque las clases sociales están distribuidas espacialmente. Es decir, que hay barrios ricos y hay barrios pobres. Y por lo tanto, unos distritos representan los intereses de unas clases y los otros distritos representan los intereses de otras clases. Así que en este sentido, repito, es un sistema de representación que se parece más a la representación premoderna de lo que parece. Pero aún así este no es el problema fundamental de esta forma de representación. El problema fundamental de esta forma, o uno de los problemas que tiene esta forma de representación, es que no existe una manera objetiva de distribuir los distritos. Es decir, cómo se van a organizar los distritos que va a elegir cada uno de ellos a su representante. En un principio se podría pensar que la forma más justa de distribuir estos distritos es de forma que cada uno de ellos contenga exactamente el mismo número de personas.
¿Por qué? Pues básicamente porque si los representantes lo que están representando son los intereses particulares de la gente que los vota, cuantos más votantes haya en tu distrito, menos van a prevalecer tus intereses individuales sobre el conjunto. Es decir, que en un distrito que haya 100 personas, pongamos, los intereses de cada una de esas 100 personas van a tener mucha importancia en lo que ese parlamentario va a querer conseguir, mientras que en un distrito de 100.000 personas tus intereses personales prácticamente no van a contar nada. Así que se podría decir, vale, lo organizamos de tal manera que todos los distritos tengan el mismo número de habitantes exactamente. Esta era la idea inicial de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de esta forma de distribuir los distritos? El problema es que va a haber una serie de intereses particulares que siempre van a estar marginalizados en la negociación parlamentaria. Un ejemplo claro de esto es lo que se llama la España vacía. ¿Por qué? Pues básicamente porque los intereses particulares de los habitantes de las regiones urbanas son significativamente distintos a los intereses particulares de los habitantes de las regiones rurales. Y el número de habitantes de las regiones urbanas es significativamente mayor al número de habitantes de las regiones rurales. Por lo tanto, si cada distrito tiene el mismo número de habitantes, entonces los intereses de las zonas rurales van a acabar totalmente marginalizados en las negociaciones parlamentarias. Prácticamente no se van a tener en cuenta. De hecho, nuestro sistema electoral pretende corregir esto precisamente eliminando la proporcionalidad total. Es decir, cuando la gente dice que lo que en España debería haber es una persona, un voto, y que eso tuviese la misma importancia en número de escaños, no están teniendo en cuenta que esto lo que haría de facto sería marginalizar los intereses de las regiones rurales, básicamente. Entonces en España lo que se hizo fue, partiendo de un sistema proporcional, eliminar la proporcionalidad total para que las zonas más pequeñitas, más rurales, digamos, tuviesen una sobrerepresentación en el Parlamento. Esta era la idea que se pretendía conseguir y de hecho la que se consigue en cierta manera. En un principio podría parecer que la problemática que yo estoy planteando aquí es una problemática de corte práctico que se podría solucionar de una forma pragmática llegando a algún acuerdo. Es decir, se tendrían en cuenta estas objeciones que yo estoy haciendo y se construirían los distritos de una manera no totalmente homogénea, sino teniendo en cuenta que algunos distritos con menos personas podrían corresponderse a zonas más rurales. Pero esto que yo estoy diciendo ahora va a tener una importancia capital a la hora de hablar del proceso constituyente del que está hablando Rubén. Porque ahí la cuestión es quién va a decidir y cómo se va a decidir cómo se distribuyen los distritos. Os pongo el enlace por aquí del vídeo en el que hablo de esto. La siguiente cuestión que quiero plantear es que el sistema representativo del que habla Rubén, por distrito uninominal, potencialmente puede reducir la pluralidad política. Y la prueba de que esto es así es que en Estados Unidos, que es el país que mejor se adecua o que se adecua de forma más clara a esta forma de representación, en Estados Unidos solamente ha habido 2 partidos que hayan tenido representación parlamentaria desde 1850, que son el Partido Demócrata y el Partido Republicano, con muy contadas excepciones y muy pequeñas del Partido Libertario. La razón de que esto es así es evidente. Si tú eliges a un representante en cada distrito, los representantes que van a salir de cada distrito van a ser los representantes de los partidos mayoritarios. Los partidos minoritarios nunca van a ser, o es casi imposible, que vayan a ser los que tengan una mayor cantidad de votos en términos absolutos en ninguno de los distritos. Por el contrario, en una forma de representación por circunscripción única proporcional, esos partidos minoritarios sí tienen una representación parlamentaria, porque lo que se hace es ver cuál es el número de votos que han obtenido en todo el territorio nacional y asignarle una representación proporcional a ese número de votos, aunque no hubiesen ganado en ningún distrito de haberse organizado las votaciones por distritos. De hecho, nuestro sistema
no es una forma de representación proporcional por distrito único, porque como he intentado explicar antes, lo que intenta es introducir sesgos de sobrerepresentación. Es decir, se parte de la base de que todos los representantes representan a toda la nación en su conjunto, pero sin embargo se organiza por circunscripciones y se elimina la proporcionalidad total entre número de habitantes y número de escaños, precisamente para sobrerepresentar intereses tanto rurales como regionalistas. El argumento que Rubén Gisbert podría esgrimir contra esto que estoy diciendo es que la pluralidad política no es un bien necesario en el sistema político estadounidense, precisamente porque las ideologías políticas no juegan un papel determinante, sino que lo que juega un papel determinante son los intereses concretos de los votantes de cada distrito. En otro vídeo voy a argumentar que esto no es así, pero de momento lo que voy a conceder es que el sistema político estadounidense no tiene necesariamente menos pluralidad política que el europeo. Porque cada uno gestiona la pluralidad política de una manera distinta. En el sistema político estadounidense, la pluralidad política se gestiona internamente. Es decir, solamente hay dos partidos políticos, pero dentro de cada partido hay mucha más pluralidad de posiciones políticas. Y esas posiciones políticas se expresan públicamente, incluso a través de votaciones donde parlamentarios de dentro de un partido votan en contra de la opinión mayoritaria del partido. Por el contrario, en los sistemas europeos, como puede ser el suizo, que tiene hasta 5 partidos políticos en el Parlamento, 6, o el español, que tiene 5 partidos políticos de ámbito nacional sin contar los regionales, en este tipo de sistemas la pluralidad política se gestiona de manera externa, es decir, entran más cantidad de partidos políticos con posiciones políticas distintas, pero esos partidos políticos están más uniformados internamente, es decir, las disparidades internas no se expresan públicamente, pero son dos maneras de gestionar la pluralidad política. Una a través de solo 2 partidos con distintas posiciones políticas y otra a través de muchos partidos con cada uno su posición política, pero que internamente están mucho más uniformados por la disciplina de partido. Dicho de otra manera, en el sistema político estadounidense, tal y como está, sería imposible que tuviésemos un parlamento en el que hubiesen entrado Podemos, Vox y Ciudadanos. Sería completamente imposible. Sería un parlamento en el que seguiríamos teniendo solamente al Partido Socialista y al Partido Popular, pero dentro del Partido Socialista y el Partido Popular se expresarían distintas sensibilidades políticas. A partir de ahora voy a hacer las dos críticas que yo creo que son más fuertes contra las ideas de Gisbert en lo que respecta a la forma de representación que él propone y a su idea de democracia. Rubén Gisbert cree que esta representación por distrito uninominal es una de las características que definen a la democracia, es decir, es uno de los criterios que te permite diferenciar entre lo que es una democracia y lo que no es una democracia. Pues bien, lo que voy a tratar de defender ahora es que esto no puede ser de ninguna manera un criterio para diferenciar entre algo que no es una democracia y algo que no es una democracia. Ni entre nada cualitativamente distinto. Es decir, que este sistema de representación que hay en Estados Unidos no forma parte de ninguna dicotomía real. Vamos a imaginar, para entender esto, lo siguiente. Vamos a imaginarnos una situación ficticia en la que en España sigue habiendo 350 diputados, pero estos 350 diputados se eligen por distrito uninominal, tal y como quiere Gisbert. De manera que cada uno de esos parlamentarios representa los intereses de uno de esos distritos. Y vamos a asumir que se cumplen el resto de requisitos que quiere Rubén Gisbert, que son la separación de poderes y el mandato imperativo. Y vamos a asumir, para simplificar, que cada uno de esos distritos es homogéneo en cuanto al número de votantes. Es decir, que cada distrito tiene exactamente el mismo número de votantes. Vale, esto sería lo que, según entiendo yo, Rubén Gisbert cree que es una democracia. Y solamente esto es una democracia. Bien, vamos a imaginar ahora una situación en la que en vez de haber 350 parlamentarios o representantes, hay 10 representantes. Pero el método de elección sigue siendo por distrito uninominal. Es decir,
el país se dividiría en 10 distritos uninominales y cada distrito elegiría a su representante, de forma que cada uno de esos 10 representantes representarían al distrito uninominal. Y se sigue cumpliendo la separación de poderes y todo lo que se quiera. Mi pregunta es, ¿esto sigue siendo una democracia o no sigue siendo una democracia? Según la definición de Rubén Gisbert, parece ser que sí que sigue siendo una democracia. Vamos a imaginarnos ahora una situación también ficticia en la que en vez de haber 10 representantes haya 2 representantes, de manera que el país se divida en 2 distritos y cada distrito elija a su representante. ¿Sigue siendo esto una democracia o no? Pues la verdad es que yo, según la definición de Gisbert, no encuentro motivos para decir que esto no es una democracia. Y por último, vamos a imaginarnos una situación en la que en vez de haber 2 representantes haya un representante solo. Es decir, que hay solamente un distrito uninominal que nombra al poder legislativo. ¿Esto seguiría siendo una democracia o no seguiría siendo una democracia? Bueno, pues parece ser que sí que seguiría siendo una democracia. La diferencia, que no es tal como trataré de explicar, es que ya esta persona, este representante, no está representando los intereses particulares de ningún distrito, sino los intereses generales de la nación en su conjunto. Es decir, que está representando el interés general o el bien común. Mi punto es el siguiente. El sistema estadounidense de representación por distrito uninominal no es una forma pura que se oponga a una forma de representación proporcional por circunscripción única. Simplemente es un estadio, es un intermedio entre un continuo que va de un extremo, que sería la forma de representación proporcional por distrito uninominal, a una situación en la que cada uno de los representantes está representando los intereses de uno de sus votantes. Es decir, donde cada votante tiene su representante o sus representantes. En un extremo lo que tenemos es un conjunto de representantes que representan a la nación en su conjunto, al conjunto. Y en el otro lo que tenemos es que cada uno de los votantes tiene representados sus intereses particulares a través de su representante o sus representantes. Y el sistema americano es un intermedio entre estos dos polos opuestos. De forma que, dependiendo de cómo se configuren los distritos electorales, esa forma de representación se va a parecer más a un opuesto o a otro opuesto. Si los distritos uninominales son más grandes, entonces se acercará más a la forma de representación proporcional por circunscripción única. Si los distritos uninominales son más pequeños, entonces se parecerá más a la forma de representación donde cada ciudadano tiene su propio representante. Pero no es más que un punto intermedio entre estas dos formas de representación. Es un continuo. Y por lo tanto no te permite diferenciar de ninguna manera lo que es una democracia y lo que no es una democracia. La siguiente crítica que yo quiero hacer a las ideas de Rubén Gisbert, en lo que respecta a la representación, es que la representación por distrito uninominal no es ni un requisito necesario ni un requisito suficiente para conseguir aquello que él pretende conseguir. Si yo lo entiendo bien, lo que Rubén Gisbert pretende conseguir, dejando ideas abstractas a un lado, es que los representantes representen los intereses de sus votantes, que sean sensitivos a las demandas de sus votantes, en lugar de hacer lo que el cabeza de partido les dice. Es decir, que representen los intereses de sus votantes en lugar de los intereses del cabeza de partido. Pues bien, yo voy a tratar de argumentar que el sistema de distrito uninominal no es ni un requisito necesario ni un requisito suficiente para esto. No es un requisito necesario por lo siguiente. Imaginemos un sistema en el que en vez de haber distritos uninominales, hay distritos binominales. Es decir, que en vez de que cada distrito elija a un solo representante, el distrito va a elegir a 2 representantes, ¿vale? Imaginemos que los requisitos para que alguien se presente no tienen nada que ver con los partidos políticos. Es decir, cualquier persona puede presentarse libremente sin tener la aprobación de ningún partido político. Es decir, imaginemos que no existen los partidos políticos. Vale. En este caso, cada votante votará al representante que crea que representa mejor sus intereses, de forma que los 2 que han obtenido más votos serán los representantes de ese distrito.
Mi pregunta es, ¿existe alguna razón a priori para pensar que estos representantes van a ser menos sensitivos a las demandas de sus votantes que en una situación con distrito uninominal? Yo creo que la respuesta es no. Ahí el distrito uninominal o el distrito binominal representan igual de bien, en principio, los intereses de sus votantes. Ahora voy a tratar de explicar que el distrito uninominal no es un requisito suficiente. Vamos a imaginar que en España se instaura un sistema de representación uninominal. Se divide el territorio español en distritos y en cada distrito se elige a un solo representante. Pero vamos a suponer que el sistema de nombramiento de los candidatos sigue siendo el que es actualmente. Es decir, que son los propios partidos e incluso muchas veces solamente el jefe del partido quienes dicen quién se va a presentar. Es decir, solamente te puedes presentar a través de un partido político y es el jefe del partido político quien decide qué candidato de su partido se presenta en cada distrito. En este tipo de sistema ficticio, que es de circunscripción uninominal, pero que pasa por los partidos políticos y por el cabeza de partido político, los representantes van a representar mejor que en la actualidad los intereses de sus representantes. Pues la respuesta es no. Podría parecer que en un principio la respuesta es que sí, porque el representante sabe que se debe a los electores de su distrito y sabe que si no representa fielmente sus intereses, en las próximas elecciones esos votantes no lo van a volver a elegir. Pero resulta que ese representante no va a tener la oportunidad de presentarse si no quiere el cabeza de su partido. De manera que atender a las demandas del cabeza de su partido es prioritario sobre representar fielmente los intereses de sus votantes. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Básicamente porque además ese representante sabe que sus competidores están en la misma situación que él, que también tienen que pasar por el líder de partido y por lo tanto no van a poder representar mejor que él los intereses de sus votantes de distrito. Por lo tanto, la representación por distrito uninominal no es una característica suficiente para lo que Rubén Gisbert pretende. Repito, no es una característica necesaria ni es una característica suficiente. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la característica necesaria y suficiente? La característica necesaria y suficiente es que existan listas abiertas a la hora de presentarse en las circunscripciones. Es decir, que o bien la gente pueda presentarse a las elecciones sin que medie un partido político, la gente aparte, sin tener nada que ver con los partidos políticos, pueda presentarse, y como esto no es plausible, en el caso de necesitarse los partidos políticos, que a la hora de elegirse cuáles van a ser los candidatos de cada partido político, eso se decida mediante primarias que sean abiertas no solo al partido político, sino también a los simpatizantes de cada partido político. Es decir, que los representantes, los candidatos, los elija el pueblo también. Esto es precisamente lo que pasa en Estados Unidos. Es decir, la razón de que en Estados Unidos los representantes sean más sensitivos a las demandas de sus votantes no es que las circunscripciones sean uninominales, sino que los candidatos se eligen por primarias a través no solo de los militantes de cada partido, sino de los simpatizantes de cada distrito. Los simpatizantes de cada distrito pueden participar en la elección de los candidatos de cada partido. Y por lo tanto los representantes saben que aunque no hagan lo que le dice el líder del partido, ellos van a poder seguir presentándose a las siguientes elecciones en su distrito si así lo quieren sus votantes. Voy a hablar ahora del mandato imperativo, que sería otro de los requisitos que Rubén entiende que constituyen una democracia. La tesis que voy a tratar de defender en esto es que el mandato representativo político moderno nace precisamente en contraposición al mandato imperativo del derecho privado. Que en Estados Unidos no existe el mandato imperativo en sentido estricto y que hay buenas razones para que esto sea así. Como explica el jurista Bobbio y el politólogo Sartori,
el mandato representativo político aplicado al derecho público en un sentido moderno nace inspirado por, pero al mismo tiempo en contraposición al mandato imperativo. En derecho privado, lo que rige, como sabe Gisbert, que sabe más de derecho que yo, es el mandato imperativo. Esto se ve en la figura, por ejemplo, del procurador, que es un representante en derecho privado de una persona y que se rige por el mandato imperativo. Otra figura que no se considera estrictamente un representante, pero que sirve para explicar lo que yo quiero decir es la figura del abogado. A veces se habla de que los abogados tienen indistintamente un cliente o un representado. Con esto lo que se pretende decir es que el abogado tiene que representar los intereses que le diga el cliente. El cliente le marca cuál es su objetivo y el abogado tiene que utilizar, porque sabe más de derecho que el cliente, tiene que utilizar los medios necesarios para llegar a ese objetivo. Yo creo que se podría defender que el abogado también está, aunque no se considere estrictamente un representante, está bajo el mandato imperativo, en el sentido de que el representado tiene en cualquier momento, representa los intereses del cliente de la mejor manera posible y el cliente tiene en cualquier momento la potestad de revocarlo si considera que no está representando sus intereses de una forma adecuada. Es decir, la mera pérdida de confianza ya es una razón suficiente para revocar al abogado y que deje de representar los intereses de su cliente. Lo novedoso de la modernidad es que introduce la figura de la representación, como dice Gisbert, en el derecho público, es decir, en la representación política. Pero no hay aquí mandato imperativo. Lo más parecido al mandato imperativo en el sistema político de Estados Unidos sería la figura del impeachment, que es una figura mediante la que el Parlamento puede revocar al presidente. Pero la figura del impeachment no está pensada para casos donde hay un incumplimiento del programa electoral. Es decir, no está pensado para entender el programa electoral como un contrato entre los ciudadanos y el representante del Ejecutivo y que si se incumple ese contrato, entonces los ciudadanos tienen derecho a revocar al Ejecutivo. La figura del impeachment estaba pensada, y cito literalmente de la Constitución, para casos de traición, cohecho u otros delitos o faltas graves. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de la figura del impeachment? Que en esta concreción jurídica inicial, pues digamos que había una interpretación muy amplia de a qué se podía aplicar. Y entonces la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que era el Congreso quien tenía la potestad de interpretar en qué casos se podía aplicar. Y el Congreso ha hecho una interpretación muy amplia de esto. Porque el Congreso dice, o ha considerado, que puede aplicarse a situaciones en las que alguien abuse indebidamente de los poderes de su cargo, tenga un comportamiento incompatible con la función y el propósito de su cargo, o haga un uso indebido del cargo para beneficio propio. ¿Vale? Entonces, haciendo esta interpretación tan amplia, podría entenderse que sí que es una figura que asegure el mandato imperativo. Pero yo creo que no debería interpretarse así, aunque aquí me estoy metiendo ya en asuntos que no son tanto de mi materia y que me corrija Gisbert si no llevo razón. Yo creo que debería interpretarse como un mecanismo de separación de poderes y no de un mandato imperativo. ¿Por qué? Porque la figura del impeachment no es algo que lleven a cabo los representados hacia su representante. Es decir, no son los representados que están representados por el Ejecutivo los que realizan el impeachment, sino que es el otro poder, el legislativo, quien lo ejerce. En todo caso, podría entenderse que es una figura de revocación por mandato imperativo que realizan los representados de un representante, en este caso el Ejecutivo, a través de sus otros representantes, que son el poder legislativo. Pero yo creo que el impeachment se debe entender precisamente como un mecanismo que asegure la separación de poderes, entendida como un contrapeso institucional entre los distintos poderes del Estado, que es algo de lo que voy a hablar en otro vídeo. Una figura que sí que introduce claramente el mandato imperativo en la representación política moderna es la revocación popular que hay, por ejemplo, en la Constitución venezolana, que dice que
si se acumula un suficiente número de firmas entre los ciudadanos, porque han perdido confianza en el Ejecutivo, entonces se tiene que realizar un referéndum en el que los ciudadanos voten si se le quita del puesto al presidente solamente porque han perdido la confianza en el mismo, en mitad de una legislatura. Independientemente de lo que cada uno piense de cómo se ha terminado aplicando esto de forma efectiva en Venezuela, esta sí es una figura que asegura el mandato imperativo, pero no el impeachment de Estados Unidos. Lo que voy a tratar de defender ahora es que el mandato imperativo no es conveniente en la representación política si se entiende como normalmente lo entiende la gente. Que no digo que sea el caso de Rubén Gisbert. La gente normalmente entiende que el mandato imperativo sería bueno como forma de conseguir que los políticos cumpliesen lo que han dicho. Es decir, como forma de conseguir que se cumpliesen los dosieres electorales. Es decir, los programas electorales. Las medidas concretas que los políticos han prometido. La gente entiende que los políticos no cumplen lo que han prometido, no cumplen los programas electorales y que por lo tanto habría que obligarles a los políticos a que cumpliesen eso. Y una forma de hacerlo sería el mandato imperativo. Bien, yo quiero defender que esto es una barbaridad, básicamente. Por dos motivos. El primero de ellos, si como dice Rubén, la función de cada diputado es representar los intereses particulares de los votantes de su distrito, lo que hay que tener en cuenta es que existen en la sociedad una cantidad de recursos limitados y por tanto los intereses y las demandas de los votantes de unos distritos pueden potencialmente entrar en conflicto con los intereses de los votantes de otros distritos. De hecho, lo esperable es que esto sea así. Si se entiende que el Parlamento es una cámara, como la entiende Gisbert, de negociación entre los distintos representantes, cada representante tiene la obligación de defender unos intereses que son incompatibles con los intereses de otros representantes. Y por lo tanto, el resultado de esa negociación parlamentaria nunca va a poder satisfacer a todo el mundo. Nunca se va a dar el caso de que todos y cada uno de los representantes consigan aquello que se proponían. O dicho de otra manera, cada uno de los representantes no podrá aprobar todas las cosas que ha prometido en campaña a sus votantes. Y va a tener que aprobar algunas cosas que no ha prometido a sus votantes precisamente para conseguir algunas de las que sí que prometió. Esta es la idea fundamental. La segunda razón por la que el mandato imperativo entendido de esa manera no es conveniente es porque la política es una actividad que tiene que lidiar necesariamente con la incertidumbre. Es decir, el momento del tiempo en el que se realizan las campañas electorales no es el mismo que el momento del gobierno y de la legislación. Por lo tanto, hay una serie de circunstancias sobrevenidas a las que los representantes, para hacer bien su trabajo, se tienen que ir adaptando. No se puede entender el programa electoral como una especie de contrato entre partes que no se puede romper y que en el momento en el que el representante la viole, entonces se utiliza el mandato imperativo para revocarlo. Porque la política, repito, tiene que lidiar constantemente con situaciones sobrevenidas. Un ejemplo de esto es las crisis económicas. Las crisis económicas, por mucho que los economistas se esfuercen en predecirlas, no tenemos todavía los instrumentos necesarios para predecirlas y por tanto, si llega a una situación de crisis económicas, los representantes no pueden de ninguna manera cumplir las cosas que dijeron en campaña electoral. No se puede entender no se puede entender las promesas electorales y los programas electorales como contratos vinculantes. Quiero hablar ahora de la forma de financiación de los partidos políticos, porque Rubén Gisbert ha repetido en numerosas ocasiones que uno de los principales problemas de nuestro sistema político es que los partidos políticos están subvencionados por dinero estatal y por lo tanto pertenecen al Estado. En palabras del mismo Rubén, te debes a quien te paga. Bueno, no me voy a extender mucho en esto porque creo que las objeciones a la idea de que los partidos políticos solamente se financien de forma privada es obvia. Es decir, si te debes a quien te paga tanto si es el Estado como
si son los agentes privados. Lo que la financiación es lo que introduce financiar los partidos políticos de forma exclusivamente privada es que la gente pueda, las asociaciones, tanto empresariales como no empresariales, que tengan los suficientes recursos económicos, pueden materializar sus intereses a través de la financiación de los partidos políticos. Por lo tanto, esos agentes sociales tendrían más poder que el resto. Evidentemente no sería un poder absoluto, porque aún así los representantes, para volver a ser elegidos, tendrían que conseguir representar los intereses de sus votantes. Pero aquellos agentes sociales, repito, tanto empresariales como no empresariales, que tuviesen suficientes recursos económicos, podrían materializar sus intereses de dos formas: mediante el voto, como el resto de la gente, y mediante la financiación de los partidos políticos. No quiero decir con esto que la forma de financiación actual de los partidos políticos españoles sea perfecta, ni siquiera que sea mejor que esta que estoy diciendo. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo único que estoy diciendo es que la alternativa, que es que los partidos se financien exclusivamente mediante agentes privados, también genera sus propios problemas y sus propios vicios. Supongo que Rubén Gisbert podría decir que él, en su sistema, prohibiría la financiación de las campañas electorales. Esto yo creo que no resuelve totalmente el problema, pero aún así, mi pregunta sería: ¿cómo piensa Rubén Gisbert que es posible, en el mundo en el que vivimos, financiar campañas electorales exclusivamente con el dinero de los afiliados de los partidos políticos? Esto, mi aseveración, que es una aseveración empírica, es que esto no es posible. Los partidos políticos a día de hoy no pueden funcionar solamente con la cuota de los afiliados. Necesitan o bien subvenciones públicas por cantidad de representación que tengan, o bien necesitan financiación privada a través de agentes empresariales y no empresariales. A pesar de que esto no es lo que tenían en la cabeza los padres fundadores de Estados Unidos, que son una de las principales referencias intelectuales de Rubén Gisbert, esto es en lo que ha terminado desembocando el sistema estadounidense. Y ha terminado desembocando en esto precisamente porque los partidos políticos no tienen suficiente financiación, repito, con las afiliaciones, con las cuotas de afiliados de sus simpatizantes.